Estamos en comunicación con el doctor Alejandro Carrió. El doctor Carrió es abogado justamente de los camaristas Bruglia y Bertuzzi. Doctor Carrió, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué Bueno, tal? ¿Cómo andás? acá está Tato Hola, Tato, Yanto. ¿cómo No, estás? no Tanto sé si usted tiempo. lo puede ver a Tato también. ¿Los puede ver a los dos? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, Perfecto. ambos. Alejandro Carrió, Dani, además de ser un abogado histórico, es un candidato eterno a la Corte Suprema, un nombre muy, pero muy prestigioso, así que lo recibimos con mucho gusto. Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tato? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bueno, y el tema, Alejandro, es que está la situación todavía no definida. Hay mucha incertidumbre. Veíamos ayer, por ejemplo, o el sábado, en el banderazo, de mucha gente que está de pronto descubriendo que la Corte tiene un rol importante en este momento histórico. Sin embargo, no se está decidiendo. Todos sabemos que no tiene plazos la Corte. ¿Cómo sigue la historia? En principio de estos jueces. Ellos están en una especie de limbo en este momento, ¿o no? Bueno, a ver, voy de a poco. Eso de que la Corte no tiene plazos es porque no tiene un plazo fijado en el Código Procesal, pero no quiere decir que no pueda o que no deba resolver nunca. Porque si la Corte espera tanto tiempo para que cuando dicte su sentencia, esa sentencia no sirva para nada, entonces no estará cumpliendo con su tarea, que es importantísima. Y ahí voy a la segunda parte de la pregunta, y es: nuestro diseño constitucional habla del Poder Judicial como uno de los poderes del Estado y la Corte está en la cúspide de ese poder. Es un organismo tremendamente importante. La gente que llega a ese cargo tiene que tener un nivel de preparación altísimo, que yo no digo que estos jueces no lo tengan, pero al mismo tiempo también tienen que advertir que hay momentos en los cuales la sociedad espera de ellos que se pronuncie, porque ese es el rol que tienen. Claro. Los jueces es lógico que tengan que tener la prudencia de saber en qué casos intervenir y cuáles no, porque no cualquier caso llega a la Corte Suprema. Si a usted en la tintorería le encogieron el traje, eso claramente no llega a la Corte Suprema y está bien que no llegue. Pero la Corte es un poder del Estado y hay casos en los cuales es la Corte la última palabra, tiene la última opinión en materia de interpretación de la Constitución. Y acá déjeme que les cuente un poco a la audiencia una cuestión de alguna importancia. La Corte elige los casos donde debe actuar y lo hace por dos vías distintas. Una es cuando resuelve casos judiciales. En realidad, en el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi, tiene un caso judicial para actuar. Pero al mismo tiempo, como cabeza del Poder Judicial, actúa también por lo que se llaman acordadas de la Corte. La Corte dicta acordadas, que son pronunciamientos, y son pronunciamientos de mucha importancia en todo lo que tenga que ver con la organización del Poder Judicial. Es la que resuelve acerca de los títulos y la validez de los títulos de los jueces, es la que determina qué es mejor para la mejor administración de justicia, y eso lo resuelve por acordadas. En el año 2018, la Corte dijo expresamente y sin disidencias entre sus miembros que el juez Bruglia era un juez que estaba legítimamente designado en su cargo. Le consultaron expresamente sobre la situación del juez Bruglia y otros jueces que estaban siendo trasladados de un tribunal a otro que tenían jerarquía equivalente. Y la Corte expresamente... Perdón, Alejandro, y estos mismos jueces de la Corte eran, ¿no? Estos mismos miembros. Claro, esa fue una acordada que firmaron los jueces Lorenzetti, Rosati y Maqueda. Esos son los tres jueces que firmaron esa acordada. Y en esa acordada dijeron, pero de una manera que no admite ninguna duda, que el traslado del doctor Bruglia era legal, era legítimo, no requería de un nuevo acuerdo del Senado porque ya lo tenía. Todos nosotros, los que seguimos a la Corte cuando actúa, tomamos especialmente en cuenta cuando la Corte resuelve un caso, porque la Corte es la última autoridad en materia de interpretación de la Constitución. Y es lo que hizo en ese caso. Yo les voy a decir una cosa que a esta altura puede parecer una ingenuidad. Cuando a mí me consultaron estos jueces hace 2 meses, yo supuse que este era un caso muy sencillo, porque la Corte ya había expresado que los jueces estaban bien designados. Entonces no veía ninguna manera en que la Corte, de una forma coherente o racional, dijera algo distinto. No veía cómo. Les explicamos que podían no darles la razón en las instancias inferiores, pero que cuando el caso llegara a la Corte ellos tenían que tener la tranquilidad de que la Corte iba a sostener sus propios actos. Y es lo que estamos esperando en este momento. Ahora, doctor Carrió,
En el mientras tanto, porque ahí el Senado ya decidió algo. Ahora ustedes, en representación de los camaristas, fue a la Corte. Hasta que la Corte decida, ¿cuál es el rol que tienen que cumplir estos camaristas? ¿Pueden seguir ocupando un lugar en la Cámara? ¿Pueden seguir fallando? ¿Pueden seguir trabajando? ¿Se tienen que correr momentáneamente? Bueno, estos jueces han tenido la prudencia, y así lo hicieron luego de que el Senado se pronunciara y que se pronunciara el Poder Ejecutivo con un decreto de remoción, han tenido la prudencia de dirigirse a la Corte Suprema nuevamente, esta vez por su rol como cabeza del Poder Judicial, lo que se llama la superintendencia, que es la organización del funcionamiento de los tribunales. Y le han pedido una licencia. En realidad esta licencia les corresponde a ellos por vacaciones no tomadas durante el verano. Ellos trabajaron durante enero, entonces tienen derecho en este momento a tomar licencia. Han pedido esa licencia justamente para evitar la situación de no saber dónde ir, pero al mismo tiempo le han pedido a la Corte, como cabeza del Poder Judicial, que les diga exactamente dónde deben cumplir su tarea, porque ellos tampoco se van a inmolar ante una situación que pueda parecer un desconocimiento de los actos de los otros poderes. Pero lo cierto es que tanto el Senado como el Poder Ejecutivo han dictado actos que van en contra de una acordada de la Corte. Y eso para nuestro sistema republicano es una cosa muy seria. La Corte no habla todo el tiempo, elige los casos en donde interviene, elige las situaciones en las cuales se pronuncia mediante acordadas. Una vez que lo ha hecho, eso tiene que ser final, porque si eso no es final, nos quedamos sin república. Claro. Hoy se sumó el juez Castillo a este pedido de licencia también, quería pasar la información, que es el miembro del Tribunal Oral que tiene la causa de los cuadernos. Alejandro, hay una sospecha, es de hecho lo que se escucha en la calle, de que todo esto es una movida de Cristina para sacar a los jueces de la causa de los cuadernos. Ahora, también es cierto que la causa de los cuadernos ya pasó por las manos de estos jueces, que se elevó a juicio y demás. ¿Existe la posibilidad técnicamente en caso de que la Corte no haga nada y que estos dos jueces, estos dos camaristas queden objetados por el Senado, de que el día de mañana los abogados de Cristina digan estos jueces, estos camaristas no tenían legitimidad para procesarnos y pedir que se eche todo para atrás en la causa de los cuadernos? A ver, bueno, algunas aclaraciones. Creo que el otro juez se llama Castelli, ¿no? Castelli, perdón, Castillo no, Castelli, está bien. Castelli. Los jueces Bruglia y Bertuzzi intervinieron en la causa de los cuadernos y confirmaron procesamientos. Igual el rol de ellos en esa causa no está terminado, porque hay otros imputados y hay otras imputaciones que incluso le incluyen a Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos, donde ellos deberían actuar. Al mismo tiempo, como yo les decía hace un rato, bueno, ellos han pedido licencia. Lo cierto es que los decretos de remoción del Poder Ejecutivo aclaran que eso no privaría de validez a los actos en los que ellos intervinieron. Pero eso no es una cosa así novedosa de este decreto, vale decir, en general, cada vez que, por ejemplo, se ha considerado que algunos jueces que venían actuando hasta determinado momento ya no deberían seguir actuando, esto pasó en los años 2000 respecto de los llamados jueces subrogantes, que eran jueces que en realidad no eran jueces, sino secretarios que ocupaban temporariamente juzgados. De ahí la Corte resolvió que debían cesar esas subrogancias, pero que los actos que habían cumplido esos secretarios con el rol de juez, por ser jueces interinos, esos eran válidos. El caso de Bruglia y Bertuzzi, acá no hay que confundirse, ellos no son jueces transitorios, ellos fueron designados de manera definitiva para ocupar los cargos que tienen, porque son jueces que ya tienen acuerdo del Senado para la jerarquía de cargo que ocupan, y por si hubiera alguna duda al respecto, la misma Corte Suprema, mediante esta acordada 7 del año 2018, dijo expresamente que esa designación era válida, era correcta, era completa, y no requería un nuevo acuerdo del Senado. Doctor, usted como un hombre de derecho, conocedor del funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina, le pregunto a un escenario, no el que usted está buscando como abogado defensor de los camaristas. La Corte Suprema falla en contra, le da la razón al Senado. ¿Cómo queda resentido el Poder Judicial? ¿Cómo se sienten el resto de los magistrados? Porque todos van a quedar como una especie de debilidad institucional frente a un Senado que si corre a dos jueces de un día para otro, pues les puede pasar a cualquiera.
A ver, van a quedar en una situación de gran indefinición y gran inseguridad, que es lo peor que le puede pasar a un juez, porque van a decir, pero yo no puedo ni siquiera confiar en una acordada de la Corte que se refirió a mi situación en particular y dijo que yo era un juez válido. Les voy a explicar algo. Ustedes saben que esta selección de estos jueces para ser examinados por segunda vez por el Senado ha sido totalmente arbitraria y parcial. Existen muchos jueces en actividad que han sido trasladados de una Cámara a otra y no se los eligió para esta especie de revisión. Incluso uno de los jueces que intervino en el amparo de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara de Apelaciones es un juez que tuvo que excusarse de actuar porque era un juez que había sido trasladado de una Cámara, que era la Cámara Civil y Comercial Federal, a la Cámara en lo contencioso administrativo, que en realidad tienen ámbitos de actuación parecidos pero no 100% iguales. Y ese juez tuvo obviamente la delicadeza de excusarse porque dijo, está poniéndose en discusión la validez de la situación de jueces trasladados y yo soy un juez trasladado. Ahora pónganse ustedes en los zapatos de ese juez que por ahora no le han revisado su designación, pero tiene que resolver el día de mañana causas de alguna importancia contra el gobierno. Ese juez está en la peor situación de estabilidad imaginable, porque él también es un juez trasladado. A ver, Alejandro, mil gracias. Me quedo con dos cosas. Un dato. Los jueces siguen estando en la causa del Cuaderno, siguen teniendo injerencia en la causa. Ojo con esto, ¿eh? No es que Cristina puede estar avanzando por venganza, no. Hay cosas puntuales que todavía deben resolver. Y la otra, la necesidad, y en esto creo que coincidimos todos, de que la Corte se meta rápido en esto, ¿eh? La sociedad lo está pidiendo, las instituciones lo reclaman. Alejandro, mil gracias, ¿eh? La seguimos otro día. Si me dejan agregar algo más, no es la situación exclusiva de ellos la que está en discusión acá. Acá está en discusión la validez y la fuerza institucional de los pronunciamientos de la Corte. La Corte tiene que ser la primera en defender sus propias resoluciones. Así es. Gracias, doctor Carrió. Adiós. Adiós, buenas tardes. Tato. Dani, ¿con qué vamos? A vos te gusta Bill Murray, ¿no? Lo admirás. Sí, me encanta, es un crack. Hoy en el día la primera